En Génesis 11:1, no sé si alguno de ustedes ha leído la historia de la Torre de Babel en algún momento de sus vidas, pero la vamos a leer si no lo han hecho. Y en esta historia dice, en algún tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma, usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el norte, hacia el oriente, encontraron ahí una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron ahí. Comenzaron a decidirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esta región se usaban ladrillos en lugar de piedra, y la brea se usaba como mezcla. Y entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Y eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas y así no podrán entenderse unos a otros. De esta manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Y por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí fue donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas y así los dispersó por el mundo. Y pues les estaba contando a los chicos de que hay como diferentes maneras de leer la Biblia. Y cuando tú lees el Antiguo Testamento y lees esta historia, como que dices así como de, ¿pero cuál es el problema? O sea, aquí el malo de la historia sería Dios, ¿no? Porque estaban todos muy bonitos, unidos, en armonía, juntos, muy lindo, ¿no? O sea, es como lo que pues no sé, o sea, como la meta, que la gente trabaje junta y que la gente hable un solo idioma y que la gente haga todos juntos y agarrados de la mano lo que tienen que hacer, ¿no? Y entonces cuando obviamente leemos esta historia decimos así como de, Dios malo, o sea, porque estaban aquí y literal, Dios los confundió y trajo algo malo a lo que era algo bueno. Pero vamos a desmenuzar el versículo para poder entender cuál es el corazón de Dios, ¿no? Dice que en ese momento, vamos a ir al 3, y dice, y comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. Y cuando en la Biblia, cuando se nos menciona algo tan importante como esta descripción de no era piedra, eran ladrillos, es porque hay algo importante que pensar en esto. Ahora a muchos les parecería raro y a mí también me parece muy extraño, pero estoy dando la materia de historia en la escuela donde yo estoy. Y les estaba hablando, me puse a estudiar un montón de las eras, como no sé cómo se dice en español, líticas, ¿se dice líticas en español? Bueno, paleolítico y todas estas cosas, bueno, hay eras. Y entonces yo les preguntaba a mis alumnos así como de, a ver, porque la idea de lo lítico es que hacían cosas con piedra, o sea, ese es como la cosa de la era. Entonces, yo les decía así como de, a ver, piensen en su vida, cuando se acabó esta era, ¿qué ustedes tienen que siguen usando, que usamos todos los días, que está hecho de piedra? Y solo, o sea, yo pensaba en el molcajete y mis alumnos no llegaron a esa conclusión hasta que yo se las dije, porque tal vez en su casa no usan tanto el molcajete, o ellos no lo usan más bien. Pero les estaba preguntando y un alumno mío me dijo, pues los ladrillos. Y me señaló los ladrillos de la estructura de la escuela. Y entonces yo me volteé y yo dije, claro, o sea, para él es una piedra, pero los ladrillos no son piedra. O sea, los ladrillos alguien los hizo. O sea, no sé si les han salido, es que a mí luego me salen unos videos muy extraños, pero luego me salen videos de personas haciendo ladrillos. No les han salido, mamá ya sí entiende. Ahí todavía no.
Todavía no llego a ese punto, pero gracias. Gracias a todos los de, ay, ¿sí se pudo? Ay, es que arruiné el programa de la iglesia. Lo borré sin querer. Pero bueno, ya lo resolvieron, gracias a Dios. Me quito un peso de encima. Entonces, los ladrillos están hechos por humanos, ¿sí o no? Ya a mamá y a mí que nos salieron los videos, sabemos perfectamente que alguien los hace. Entonces es muy chistoso que para construir esta torre de Babel y esta torre que ellos hacían, todo estaba creado por ellos. No había nada que Dios les hubiera dado, era algo que ellos hicieron. Ellos hicieron los ladrillos, los endurecieron, y entonces después de que los endurecieron, empezaron a crear la ciudad. Y dice que ellos dijeron, ¿cuál era el propósito de la ciudad? O sea, no sé si los fundadores de las ciudades hacen esto. Yo la verdad no me sé la historia de la fundación de Querétaro, pero en esta fundación de la ciudad tenía un propósito. Y dice, vamos a construir una ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Y eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. O sea, el propósito de la ciudad estaba claro. El propósito de la ciudad era construir su reino en donde Dios no habitara. Porque dijeron, ay, me voy a hacer algo aquí en donde Dios no pueda decir que Él me dio algo. Yo hice el ladrillo. Yo lo hice, yo con mis manos, y aquí no hay piedra, aquí hay ladrillo. Esta ciudad yo la edifiqué, yo la hice. Y no solamente la ciudad lo que va a ser así como juntarnos a todos. No solamente va a ser que no nos vayamos a ninguna parte, sino nos va a hacer famosos. Y la cosa que nosotros necesitamos entender es que el idioma que ellos hablaban era la rebeldía. No hablaban el idioma de la esperanza, de la fe. O sea, te has juntado con personas que hablan el mismo idioma y que tú llegas y que dices, ni sé qué están diciendo. O sea, cuando estaba yo con mis amigas, tenía unas amigas que eran brasileras, cuando vivía en Estados Unidos, y me encantaba porque haz de cuenta de que me decían su Mexican friend, así me decían. O sea, muchas, ni me decían mi nombre a veces, solo me decían The Mexican, y yo, porque era la única mexicana. Y entonces me acuerdo que hubo una vez que me invitaron a su casa para arreglarnos para salir, y cuando yo estaba ahí, todos estaban hablando en portugués. Puede sonar igual, pero no es lo mismo. Yo no entiendo nada de portugués, pero nada. Se los juro que mi amiga me hizo un trato de, yo te enseño a hablar portugués y tú a mi español, y yo bien valía, así a los 20, así de, sí, obvio. En 3 minutos yo hablo portugués. O sea, ¿cuál sería la complejidad de poder, ni siquiera puedo hablar español, la complejidad de hablar es portugués y es casi lo mismo? Y entonces cuando yo me sentaba y estaban bla, 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 yo decía, ¿qué? Algo dijeron de una puerta. O sea, le cachas cosas. O sea, le cachas así como momentos de, sí, claro. Y entonces ya empiezas a señalar, la puerta, nos vamos. O sea, sí. Pero todas estas personas, lo que dijeron es, nosotros nuestro idioma no es un idioma no solamente hablado de español, inglés, es el idioma de la rebeldía, es el idioma del egoísmo, es el idioma de la autosuficiencia, es el idioma de nosotros podemos ser mejor que Dios si nos lo proponemos juntos. Ese es el idioma. Y entonces cuando empezaron ellos a crear su ciudad, o sea, me encanta porque Dios fue súper paciente. ¿Ustedes piensan que la torre de Babel se tardaron 2 días en hacerlo? O sea, cuando ves los videos de los ladrillos te das cuenta de un factor, que hacen el ladrillo pero se tarda en secar el ladrillo. O sea, no se seca en ese momento y lo pueden poner. O sea, se tarda mucho tiempo es un proceso largo. Hago el ladrillo, lo dejo que se seque, lo meto a quemar. O sea, es todo un proceso. Y cuando ya estaban construyendo la ciudad y ya tenían ahí algo, se estaban acercando a una meta en común. Dice, nos hará famosos y hará que no nos dispersemos por el mundo. Dice, pero dice que el Señor descendió a ver la ciudad. O sea, la ciudad ya estaba siendo
me entienden? O sea, Dios no llegó aplastantemente a destruirle ¿alguna vez le han destruido a alguien algo de Lego o su castillo de arena? O sea, que se siente, para nosotros humanos mala onda, se siente bien gratificante, ¿no? Ah, no es cierto. Cuando estás así, tú, nada. O sea, Dios no llegó y dijo, bueno, destrucción total. No empezaron a ponerse de acuerdo y Dios dijo, bueno, destrucción total. No, o sea, Dios les dio tiempo para que pensaran lo que estaban diciendo. Dios les dio tiempo para que se dieran cuenta de que no importa qué tan alto pudieran poner la torre, no iban a llegar al cielo. Y entonces Dios les dio tiempo. Te vas a esforzar, o sea, el cielo lo puedes tener por mí. Pero tú has decidido con todo lo que tú eres esforzarte y no solamente hacerlo durante años, hacerlo durante generaciones, esforzándote por conseguir algo que ya tienes. Ok. Baja Dios a ver la ciudad. Y cuando baja, dice, mira esta gente unida. Qué bonito cumplido. A mí, maestra de lo que quiera, secundaria o prepa, me aterra ver grupos de adolescentes juntos. O sea, yo veo 5 o 6 reunidos en la presencia de la maldad y yo digo, algo está pasando ahí. Entonces todos los maestros vamos, así como de, ¿qué hacen? Y de repente siempre hay algo que están haciendo. Están pateando algo, le están pegando a alguien, y uno pensaría que en la prepa se les quita. Eso no es verdad, yo pensé mal. Estaban unidos haciendo algo que no les correspondía hacer. Dice, toda la gente estaba unida y hablaban el mismo idioma. Y dijo, después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Dios tenía miedo de las personas que estaban haciendo un castillo de arena. No. O sea, si hubiera, ¿cuál es el problema? O sea, a Dios no le daba miedo la Torre de Babel. No le causaba un conflicto que estuvieran creando algo grande que ellos pensaban que iba a ser lo mejor. No. Lo que Dios tuvo que detener era la rebeldía. Era la autosuficiencia de decir, Dios no es necesario, yo puedo solo. Ay, no me es necesario hacer todas estas cosas, yo puedo solo. Y cuando Dios dice, nada de lo que se propongan hacer les será imposible, todo va alrededor de eso. Entonces cuando se quieran hacer un Dios, se lo van a hacer. Y entonces se van a desviar totalmente de mi bondad. Y ya no van a decidir no elegir la bondad, porque van a estar su mente tan confundida en pensar que esto es, porque si pudimos armar una torre así de grande, ¿por qué no ahora nos toca que nos alaben? Y entonces cuando toca que alabemos a hombres y mujeres, entonces todo se pierde. Todo se pierde. Cuando dejamos de ver, aunque sea la persona con el ministerio más importante del mundo, pero en el momento en el que mi corazón ve más a la persona, que ve al Dios que le dio todo, entonces no estamos entendiendo para qué son los dones del Espíritu Santo. Nada de lo que hagan les será imposible. Porque entonces van a decir, si pude hacer esto, ¿por qué no voy a poder hacer esto? ¿Por qué no voy a hacer? Confíen en mí. Y el hombre, somos personas imperfectas, que hacemos cosas imperfectas, que decimos cosas que son imposibles de a veces creer. Y cuando estamos esperando que las personas nos vean a nosotros, rápidamente nos damos cuenta que la persona no puede hacer nada por mí. Pero si nosotros, nuestra confianza está en Dios, entonces entiendo mi propósito. Porque las personas, cuando nosotros dejamos que la gente nos etiquete, que nos digan quiénes somos, que nos puedan crear un reino, una ciudad, siempre algo va a estar mal. Nunca vamos a ser suficientes. Para las personas nunca somos suficientes. Lo que hacemos nunca es suficiente. Lo que decimos nunca es suficiente.
nunca jamás. Pero para Dios, todo lo que nosotros hacemos, porque somos escogidos, somos suficientes. Y ahorita voy a hablar de eso. Y entonces cuando Dios llega y los dispersa y los hace hablar otro idioma para que no entiendan, no los conecte la rebeldía, sino los conecte otro tipo de cosas, porque se están esforzando. Es cuando ahí dicen así como, una vez alguien me dijo que, ay, no, es que las amistades deben de ser así como, ay, que se dé, uno no se tiene que esforzar. Claro que no. Las personas, a partir de ese momento, si tú te quieres comunicar con alguien, te tienes que esforzar. Yo me esforcé para hablar inglés. Y yo veía las series en inglés y leía los subtítulos en inglés para poderme esforzar. Y entonces cuando yo vivía en Estados Unidos y quería hablar con alguien, tenía que hacerlo en inglés. ¿Y qué crees? Tomaba esfuerzo. Entonces las personas se tenían que esforzar para comunicarse. Ya no era fácil como antes. Ahora no nos conecta el mismo idioma, no nos conecta el mismo espíritu de rebeldía, pero yo me voy a esforzar, porque entonces cuando tú y yo nos aprendemos a comunicar, es más como... Esto es, cuando yo empecé a hablar inglés, yo no tenía personalidad. O sea, cuando empiezas a hablar un idioma, tú comunicas el idioma. Silla, perfecto. Vaso, perfecto. No dices, esta silla es mi favorita. Porque yo si alzo un poco la pierna, o sea, no te vas a... o sea, no tenía yo personalidad, solo comunicaba cosas. A, B, C y ya. Y entonces después cuando llegas al siguiente paso, yo les decía luego a mis amigos así como de, ay, yo en español soy graciosa, se los juro, yo hago reír a la gente. Y todos así de, ¿en serio? Porque nadie conoce, o sea, todas mis amigas no hablan, nuestro primer idioma no era inglés. Entonces ninguna de nosotros teníamos en realidad como una personalidad que teníamos en nuestro idioma original. Entonces ellos llegaban y no comunicaban rebeldía, comunicaban lo que tenía que hacer, esto, esto y esto. Y entonces después cuando se esforzaban, entonces era después cuando, pero ¿qué vas a hacer rebelde cuando te estás esforzando en hacer otra cosa? Te estás esforzando en comunicarte con alguien. Entonces lo que Dios hizo no es el malo de la historia, es la misericordia de Dios todo el tiempo. Porque en cuanto el hombre empieza a crear sus cosas y empieza a crearse un castillo y una ciudad y dice, vamos a ser famosos, entonces no estamos entendiendo que la fama y lo que es, no es para nosotros, es para Dios, porque Él nos dio la habilidad. Él nos dio todo lo que necesitamos. Entonces mientras nosotros estamos, imagínate a Dios viendo cómo ellos están viendo cómo hacer sus ladrillos. Y Dios, ay, qué lindo. Para los papás cuando les tocaba ver a sus hijos hacer sus castillos de arena, y tú sabías perfecto que ese castillo de arena en cualquier momento se iba a caer, ¿no? O sea, nadie ve una estructura de un castillo de arena de un niño y dice, eso va a durar para siempre. Claro que no. Y Dios así veía. Y entonces cuando bajó a la ciudad dijo, y imagínense ver a Dios rechecando la ciudad a ver cómo estaba. A ver si no se iba a inundar, a ver qué hicieron. O sea, ¿cuál es? Baja, y ¿por qué lo puede ver desde donde quiera? O sea, es Dios, es omnipresente, es omnipotente, es lo que sea. Pero dice, baja y ve a la ciudad. Porque yo creo que en ese momento, no dice en la Biblia, pero yo creo que Dios se bajaba y decía, pues ¿qué están viendo? Que yo no estoy viendo, o ¿cómo? Cuando te acercas con un niño para ver qué está viendo, para ver cuál es la travesura que está haciendo, y te bajas así como de, ¿qué está viendo que yo no veo? ¿Cuál es la perspectiva tan diferente? O sea, y entonces Dios tiene que hacer algo, y Dios lo que tiene que hacer es romper estas estructuras de, ay, es que yo soy, es que yo hago, es que yo puedo, es que nos vamos a hacer famosos, es que no sé qué, para decirte, yo te lo puedo dar. O sea, tú el cielo, tú no te tienes que esforzar, por así decirlo, yo ya está aquí. No, es que tengo que hacer lo mejor, tengo que ser la mejor persona para ganarme el cielo. Y Dios así, ¿ya recibiste a Jesús? Sí. No, es que yo tengo que hacer mi tabique. Bueno, pues hazlo. Hombre, más tiempo te quita a ti que a él hacer un montón de cosas.
Y ahora vámonos a Mateo, y ahora sí voy a necesitar la foto en cualquier momento. Mateo 16:13. Y ahorita vamos a ver cómo van a ver esta magia de cómo lo voy a unir. Esta historia dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Entonces Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Simón Pedro le contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, bendito eres Simón Juan, hijo de Juan, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Y ahora te digo que tú que eres Pedro, que significa roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará. O en otras traducciones dice, y las puertas del Hades. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que pruebas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y ahí nos vamos a detener y ahí les va. En ese momento es bien importante, los detalles de la Biblia son increíbles, porque si tú y yo los buscamos, encontramos un montón de cosas. Y dice que él estaba en Cesarea de Filipo. En Cesarea de Filipo era una ciudad que creó Filipo para caerle bien al César, y entonces había otra Cesarea, pero ahora esta era la Cesarea de Filipo, porque quería caer también bien al César, Filipo, y entonces, porque el reino se había dividido en dos hijos. Bueno, el punto histórico es que había otra Cesarea de Filipo. Y entonces en esta Cesarea de Filipo había algo muy importante, y era que ellos tenían este festival que le llamaban Pandemonio. Y seguramente lo hemos escuchado en algún otro lugar que dicen, ay, sí, esto es el pandemonio. Era un ritual horrorosísimo. O sea, donde pasaban cosas que no les voy a mencionar aquí porque investiguenlo, si son menores de edad, con sus papás presentes. Pero eran rituales muy feos, eran rituales para un dios pagano, había cabras involucradas, había muchas cosas muy feas. Y entonces dice que, imagínense, o sea, no era solamente una ciudad pagana, era una ciudad en donde había un festival espantoso. Imagínense a los discípulos sentaditos ahí con el rabí. ¿Qué vamos a aprender aquí? Así, ya me incomodé. No dice en ese momento si estaba el festival o no, pero dice que estaban ahí. Me encanta porque los rabís hacían algo. Cuando le iban a enseñar algo a sus discípulos, les decían, no llegaban yo como con la escuela y les decía, bueno, imagínense una piedra. No, los rabís llegaban y les decían, vengan, miren este ventilador. Y entonces todos, a ver, ¿y cómo funciona? ¿Y qué hace? Entonces el rabí se los llevaba al lugar, y entonces cuando estaba en el lugar les enseñaba la lección, porque no tenía que ser algo abstracto. Ellos necesitaban ver lo que el rabí les estaba diciendo, porque ellos eran visuales, o sea, su enseñanza era visual. Entonces si el rabí me dice que yo vea, donde apunte el rabí el dedo, yo voy a voltear, porque ahí eso es lo importante. Eso es lo importante. Y antes de que yo llegue a la parte de la roca, necesitamos nosotros entender que si nosotros llamamos a Dios Dios, y que nosotros queremos que Dios sea nuestro maestro, y que queremos ser como Dios, entonces dice, ir y hacer discípulos. Entonces significa que yo como discípulo, donde apunta el rabí, yo tengo que estar viendo. La cosa de los discípulos no era cualquier cosa. Tú eras un discípulo por dos razones: porque el rabí te veía potencial de que podías estar exactamente como él. O sea, no era solamente te sigo y piensas y aprendes lo que yo te estoy diciendo. No. Un discípulo se sentaba a ver al rabí y lo imitaba en todo lo que hacía. Si el rabí antes de enseñar se rascaba la nariz, el discípulo se rascaba la nariz. Si antes de enseñar le hacía el discípulo hacía lo mismo, porque cuando los llamaban
lo que estaban diciendo es, yo veo que tú puedes ser igual que yo. Y cuando en este momento, en esta época de nuestra vida, donde la idea discípulo está tan mal usada que no estamos entendiendo qué es lo que Dios nos está diciendo. ¿Quieres ser discípulo? ¿Queremos ser discípulos? Tenemos que ser unos imitadores. Por eso dice Pablo, sean imitadores. Todo lo que el rabí haga, ustedes lo tienen que hacer. Porque si alguien sabía que era ser discípulo, era Saulo. Él era un maestro de la palabra. Él se encargó toda su vida, y les dije la cronología de estudios de Saulo, porque él sabía perfecto qué era ser un discípulo. Entonces, cuando él le entregó su vida a Dios y se convirtió en Pablo, él dijo, yo voy a hacer todo lo que Jesús hacía. ¿Lo vi? No, pero Dios me lo va a mostrar. Entonces, Pablo es nuestro ejemplo de que él no vio al rabí, pero él actuaba igual que el rabí, porque él entendía la esencia de que a él lo hubieran llamado discípulo. Él decía, no, es que si tú me estás diciendo discípulo, es un honor ser discípulo. Es lo mejor de nuestra cultura. Es lo mejor. Si tú me vas a hacer discípulo, voy a actuar como discípulo. Si tú me ves potencial de ser como tú, yo voy a hacer lo que tú eres. Por eso Pablo, a pesar de que él era un judío así empedernido, y así se sabía todo el Antiguo Testamento, y él sabía y tenía pasión por el Antiguo Testamento, por eso llega después con Pablo y le dice, ¿tú por qué vas a menospreciar a las personas? ¿Por qué? Porque él tenía un rabí, él sabía, él era discípulo, y él sabía que lo último que hacían era menospreciar a alguien. Lo último. Y llega con Pablo, y hay un versículo bien intenso, porque imagínense Pablo siendo regañado por alguien que consideraba a él menor y además un enemigo hace unos meses. Y llega Pablo y le dice, es que esto no lo tienes que hacer. Imagínense un Pedro. ¿Han leído de Pedro? ¿Saben quién es Pedro? Tremendo. Y cuando Jesús se fue, en este versículo, Jesús le dijo, y en esta roca, y entonces todos entendieron, Pedro va a ser el líder de la iglesia. Imagínense el líder de la iglesia siendo regañado por un Pablo. Tú no estuviste con el rabí, yo estoy bien. Y Pablo le dijo, no, porque él entendía que era ser discípulo. Entonces, si tú y yo vamos a ser discípulos, vamos a ser discípulos. O sea, no podemos más pensar que el idioma de los judíos, él es el idioma del occidente de los mexicanos, porque no es así. O sea, cuando tú vas al discipulado es un honor. Que el pastor nos encargue de cosas es un honor. Que Dios nos llame discípulos es un honor, porque nos está diciendo, tú puedes ser exactamente como yo. Por eso les decían cristianos, porque eran tan buenos discípulos que caminaban como Jesús, y eso no era un accidente, era un buen discípulo. Así es como se tenían que ver. Y entonces cuando llega Pedro y le dice esto a Jesús, entonces, y llega Jesús y les enseña este espacio. Charis, ¿me puedes ayudar ahora sí? ¿O Barbs? Gracias. Llega a este lugar y les dice a sus discípulos, vengan, acá, siéntense todos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ah, qué bonito lugar el Señor escogió, ¿no? Imagínense eso, sentarse en ese lugar, a que alguien te dé, bueno, no sé si a mí me encanta aprender y me encanta tomar clases. O sea, yo soy así de que alguien va a dar una clase y yo, excelente, voy a llevar mi libreta, 3 plumas por si alguien le necesita, 2 cuadernos. ¿Qué necesito? Me encanta aprender, me encanta estudiar, me parece fascinante, lo que sea. Entonces llegan los discípulos, wow, y les dice, siéntense aquí, vean. Y yo creo que Jesús estaba, y atrás estaba la puerta de esa cueva que está ahí. Y ese era un espacio en donde hacían esos rituales del pandemonio. Y ahora, ¿por qué se piensa que aquí fue donde Jesús les dijo esta enseñanza?
Porque después de que les pregunte, les dice, bueno, ok, eso es lo que dice la gente. Tú eres mi discípulo, tú has estado conmigo, tú caminas conmigo, tú me ves hacer lo que yo hago, tú me ves orar, tú me ves sanar enfermos. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién? Y esa pregunta es una pregunta que no se la tenemos que hacer ni leer así como un texto X. Pregúntate, ¿quién dices tú que es Dios? ¿Quién es para ti Dios? Y a partir de tu respuesta y a partir de tu revelación de quién es Dios, y una vez Charis dio una prédica impresionante de la revelación hace, ¿qué? ¿2 años? Hace 2 años de la revelación personal de quién es Dios. Y entonces cuando nos sentamos y decimos, ¿quién es Dios? Yo todavía pienso en esa prédica de repente. O sea, ¿quién es Dios para mí? Ok, qué bonito espacio. Ok, tengo que pensar, ¿quién es Jesús para mí? Entonces, no, pues yo creo que ahí los discípulos de Juan el Bautista, pues creo que Juan el Bautista, otros dicen que, y empiezan a decir todos estos profetas, y entonces dice, bueno, y Pedro con toda la mensada que lo caracterizaba a veces, o la impulsividad que lo caracterizaba, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Excelente respuesta. Y aquí te va la respuesta de Jesús, que es impresionante. Y le dice, imagínense en ese momento. Y le dice, esa revelación hace que tú cambies el nombre que todos te llamaban, y te cambia el nombre y le dice, ahora tú vas a ser Pedro. Y sobre esta roca, vean la predicación de Charis, porque no me voy a ir tanto así, porque de verdad está más para lo que Charis se enfocó. Y sobre esta roca que es Jesús, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Necesitamos entender que cuando estaban ellos ahí, esa puerta de esa cueva que ustedes pueden ver, para ellos eran las puertas del Hades. ¿Por qué? Porque de ahí salía un agua misteriosa. Nadie sabía de dónde provenía ese momento de agua. Nadie sabía. Ahorita ya no existe el agua, pero en ese momento había agua en la cueva. Y todos decían, ¿dónde viene el agua misteriosa? Y entonces unos decían, no, es que por ahí entra Baal al inframundo. Y entonces cuando Jesús le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia, necesitamos entender que para ellos esto era un momento impactante en sus vidas, porque no solo se estaba plantando en un espacio donde no los querían, porque eran judíos, en un momento pagano. No solamente estaba haciendo eso, sino les digo de todos los lugares donde yo voy a establecer mi reino, les dice, y sobre esa roca yo voy a edificar mi iglesia. Sobre la roca en donde la gente piensa que habita, donde está la entrada de la confusión, la entrada de la maldad, la entrada de lo que no debe de ser. Porque si hay algo que a Dios le encanta, es hacer las cosas imposibles en los lugares más difíciles. Le encanta. Ustedes piensan que las puertas del Hades, a mí me da miedo, que yo voy a ir a esconder mi iglesia a un lugar en donde esté bonito, cerca del cielo, encima de una montaña. No, te digo dónde voy a establecer primero mi reino, en el lugar difícil, en el lugar que a todo el mundo le da miedo, que le aterra, donde dice el diablo, donde dice el enemigo que ahí es donde es la entrada de su dominio. Ahí voy a hacer mi iglesia. ¿Y qué? ¿Y quién me va a decir algo? ¿Qué? Yo voy a edificar mi iglesia ahí. Y entonces nosotros necesitamos entender algo muy impresionante. Y es que a Dios nuestros problemas no son un problema. Para Dios nuestras circunstancias difíciles, los momentos más horribles, las circunstancias que más nos da miedo, piensa en algo que te da miedo en la vida. Para Dios, ahí va a decir, aquí. ¿Listos? Voy a hacer mi iglesia. Voy a hacer mi templo. Porque en el templo la gente va y va a adorar a Dios.
No es voy a hacer mi templo y todos lo van a ver y van a decir, ay, qué bonito. No, van a entrar al templo y van a hacer lo que tienen que hacer, y es ir a adorar a Dios y llevar ofrendas. Y la mejor ofrenda que pueden llevar es su corazón. Vayan y llévenla al templo. En medio de la circunstancia difícil, vayan y adoren, porque la cosa no es que nuestro templo o lo que nosotros hagamos esté en medio de la comodidad. Ay, aquí Dios me va a hacer mi templo, porque mira, ve, cuando tú ves a la derecha ves esa montaña preciosa, y cuando tú ves a la izquierda ves un valle hermoso, y Dios, ay, sí, qué bonito. No, en el lugar más horrible de tu vida, ahí es donde Dios quiere hacer un templo, porque ahí es donde tú y yo necesitamos que Dios esté. A Dios no le da miedo esconderse en los huecos de nuestra fragilidad, de nuestro miedo, en los huecos de lo que no sabemos que tenemos que ser, en lo peor que hemos hecho en nuestra vida. A Dios no le da miedo plantarse ahí y decir, ok, yo voy a hacer aquí mi templo. Y entonces cuando tú llegues a este lugar, al peor lugar del mundo, vas a entrar con alabanza, porque es un templo. Y tú vas a entrar con un corazón diferente, porque no vienes al problema, vienes a encontrarte con Dios. Tú no vas a la situación y dices, ay, es que mi problema. Tú vas y le dices, ay, es que Dios. Y queremos tratar las cosas, ay, sí, ay, lo leemos en nuestra casa, ay, sí, en esta roca yo edificaré ay, qué bonito es Jesús. No, ellos estaban en la ciudad que más detestaban, de las ciudades que más detestaban. Estaban en un lugar donde no querían estar. No querían estar ahí. Antes de que salieran de la barca, Dios les dijo, aguas con la levadura. Y se sientan y entonces aquí yo voy a establecer mi templo. Y entonces tú y yo le tenemos que dar permiso a Dios para que en mi revelación de quién es Dios, Él establezca su reino, Él ponga su templo. Porque a Dios no le da miedo nuestras circunstancias. Y en las piedras que habían creado la torre de Babel, en los ladrillos que ellos habían dicho de, ay, este es el templo de Baal, ay, aquí vamos a hacer el pandemonio, ay, aquí Jesús en un segundo les dijo, aquí yo voy a poner mi reino. Y cuando yo ponga mi reino aquí, y cuando yo establezca aquí mi reino, entonces, ¿qué crees? Nadie va a decir nada, porque quita al Dios, al gran yo soy, del lugar en donde Él decidió estar. Quítalo. Pero nosotros vamos al templo y se nos olvida que en medio del templo, en medio de nuestras circunstancias está Dios. Y nos vamos a sentar y en lugar de decir, ay Dios, ahora veo quién tú eres. Ay, es que sobrepienso todo lo que podría pasar mal. Y lo digo como una persona que sobrepiensa todo lo que podría estar mal, se los juro. Si ustedes piensan que algo podría estar mal, yo ya pensé 400 maneras extras en las que podría estar peor. O sea, de verdad. Pero el punto de todo esto es que Dios está diciendo, déjame, en medio de tu fragilidad, dame chance de que mi revelación sea más poderosa que lo que todo el mundo piensa que es lo peor del mundo, el peor lugar, la peor circunstancia. Si tú hubieras elegido un lugar en donde poner el templo, ¿tú hubieras elegido ahí? O sea, pensémoslo. En el lugar en donde todo el mundo, dice que ahí está el diablo. Hay una puerta para entrar al lugar en donde habita Baal. Hay una puerta, solo una. ¿Tú pondrías ahí tu templo? O sea, digo, si fuera por nosotros, ¿ahí sería el lugar donde escogeríamos? No. Pero Dios, me encanta porque Jesús hace las cosas así como de, o sea, y entonces cuando terminó de dar su lección, bueno, vámonos. Y entonces, ¿qué? Hay que acampar aquí. Lo que sí, necesitamos entender que Jesús, lo que hizo con sus discípulos es que les dio una lección. Y así como con nosotros, Dios llega y nos dice algo. Y de eso nosotros tenemos que construir. Nosotros no podemos, o sea,
pensar que Dios va a hacer todo el trabajo por nosotros. Ay, es que Dios ya me dijo que me va a hacer pastor de las naciones. No, ni tengo que leer la Biblia porque, pues así como soy, Dios ya dijo que aquí va a establecer su iglesia. ¿Para qué? La revelación vendrá. Lo que tendrá que pasar, pasará. Pero Jesús va, les da lo que les tiene que dar. Ok, construyan de eso. Vámonos. Y venir a la iglesia y que Dios nos dé una palabra es que nosotros construyamos la palabra. Es que nosotros en cada palabra que se nos da, en cada cosa que nosotros aprendemos de Dios, es nuestra oportunidad de adorar a Dios, porque ya nos dijo y nos dio una revelación de quién es, y porque ya nos dijo todo lo que necesitábamos para conquistar una batalla que estamos teniendo. Pero hay veces que tenemos que seguir preguntando la misma cosa porque no entendimos. Y seguido del mejor día de la vida de Pedro, donde le pusieron su estrellita dorada: Pedro, eres el más listo de los discípulos. Es más, eres tan listo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Pedro, ¡wow! ¿Alguna vez tuviste ese momento en la escuela o así? Donde te dijeron, el mejor examen es el de, y enseñaban tu examen, una estrella, un good job, una carita feliz, un 10. Y tú, ¡wow! Y Pedro, nadie me va a poder decir nada, soy invencible e imparable. Y en el siguiente versículo, Pedro comete el peor error y regaña a Jesús. No, Rabí, no digas eso, que eso te pase a ti. ¿Y qué le dice Jesús? Quien se acuerde de la Biblia: apártate de mí, Satanás. ¿No le acaba de decir que iba a ser el fundador de la iglesia? Y ahora ni de perro, de Satanás. Porque la revelación no es suficiente para construir tu vida con Dios. O sea, Pedro tenía la revelación. Él dijo, tú eres el Dios, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios. Y entonces después de eso Pedro se fue con su estrellita dorada y no construyó nada a partir de eso. Porque si lo hubiera construido a partir de eso, jamás le hubiera regañado a Jesús. Pero ahí es donde vemos, o sea, ahorita es Pedro. O sea, ahorita es Pedro y todos decimos, ay, es que ese Pedro era bien, como no pensaba, nomás hacía. Pero Pedro era bien listo. O sea, hay veces que hace Pedro cosas que nosotros pensamos así como de, ay, pues Pedro, el menso del equipo. O el más menso o el más listo. Y ese día va a elegir cuál va a ser. Pero Pedro hacía cosas porque él sabía el texto. Él se sabía la Biblia. Y por eso cuando fue el día de la transfiguración, Jesús llamó a Pedro y Pedro le dice, ay, sí, te hago una tienda para Moisés y para ti, les hago una tienda. Y todos, qué menso el Pedro. Pero el Pedro, porque entendió algo, él entendió que cuando había una revelación, cuando Dios venía y se manifestaba, lo siguiente que había que hacer iba a ser un tabernáculo. Es hacerles una tienda a Dios, para la presencia de Dios, porque Pedro entendía el texto. Entonces él sí terminó entendiendo la revelación. Le dijo, ok, sobre esta iglesia, sobre esta roca yo voy a hacer mi templo. Y Pedro debió de haber hecho el templo ahí, pero no importa cuántas veces Pedro no lo hizo, porque el día que lo tenía que hacer, Pedro lo hizo. Porque no importa si tú y yo fallamos en la revelación. Ay, es que Dios me dijo y Dios me habló y Dios me habló de esto. Y Dios está mostrando a mi vida y se me olvidó y no lo hice. Y hice justamente lo que Dios me dijo que no hiciera. Así, pero así al instante hice lo que Dios me dijo que no hiciera. No, jamás voy a
volver a ser el mismo, ya me equivoqué, todo está mal, Dios ya, bórrame del libro de la Biblia, yo te presto la goma, o sea, ya. O sea, para nosotros es lo peor que pudimos haber hecho. Es así terrible, tremendo, impresionante. Y Dios todo el tiempo es como de, no. A ver, no importa. Otra vez, levántate. Porque por cuántas veces te caes, te digo, ¿cuál es la cosa? ¿Cuántas veces te vas a levantar? Y Dios es el Dios de las oportunidades. Y si te equivocaste y te caíste, otra vez levántate pues. Otra vez vuelve a caminar en el camino, otra vez vuelve a la revelación, ve al templo, adora a Dios, haz lo que tienes que hacer. No es el templo de un día, los templos no son para una vez. ¿Cuántas iglesias se han usado solo una vez en la Biblia? ¿Ninguna? Debe de haber alguna, no sé, la verdad, no soy historiadora. Puede ser que haya alguna. Pero las iglesias están hechas y los templos están hechos para que vayas una y otra vez y prendas la vela en muchos templos por la misma cosa que la aprendiste hace 2 semanas, pero la vuelves a aprender, porque si vas a la iglesia algo es para arrepentirte. Y Dios dice, ok, te equivocaste, no hay problema, yo te puedo explicar 1000 veces. Yo no soy una buena maestra, porque en comparación a Dios, digo, soy la peor maestra del mundo, ¿no? Pero yo les puedo explicar a mis alumnos teniendo paciencia. Si alguien me conoce de hace muchos años, sabe que la paciencia no es mi fuerte. ¿Por qué decidí ser maestra? Solo Dios sabrá. O sea, la misericordia del gran yo soy está. Soy súper impaciente. A mí la gente me desespera. Y cuando ya le dije las cosas, además soy maestra y psicóloga, para así reventarme la existencia de la paciencia. Y entonces, y además tengo amigas que regresan con el mismo novio 400 veces. Y yo, Dios mío. O sea, Dios todo el tiempo me quiere enseñar algo, ¿verdad? Y les voy a decir algo. Si a mí mi alumno me vuelve a preguntar la misma tonta pregunta que yo ya había explicado, hasta les dije, esta es la respuesta a esta pregunta, y los mismos 35 o 20 o cuantos sean mi grupo me van a preguntar esa misma pregunta. Hubo un momento que se las anotaba la respuesta ya en el pizarrón y les digo que me volvían a preguntar la misma pregunta que estaba escrita en el pizarrón, y les digo que yo hacía. Perdón, teacher. Bueno. Y Dios nos la escribió, nos la dijo, nos la comentó con el pastor, con la esposa, con la pastora, con la hija del pastor, con el profeta que vino, con el que se fue, con la persona de la calle que pasó y te dijo lo mismo que Dios ya te había dicho. O sea, Dios te lo repite muchas veces. Pero Dios además es un excelente maestro. Y Él dice, si me preguntas 35,000 veces, 36,000 veces te las voy a explicar. No, es que Dios no me tiene paciencia, no me quiere explicar otra vez, me quiere castigar con el fuego del Hades. Ármate tu templo en la revelación de quién es Dios en el momento difícil y ve al templo. Es que tengo otro problema difícil. Ve al templo. Adora a Dios. Reconoce lo que Dios hizo en el otro templo. Y en la revelación edifica, construye. Haz lo que no habías hecho porque nos da flojera. Sí tenemos tiempo para ser rebeldes. O sea, aquí se armaron una torre de Babel, una ciudad, se la armaron. Sí tenemos tiempo para eso. Pero para construir lo que Dios quiere en nuestra vida y para construir la vida que Dios anhela para nosotros, es que ya me cansé. Que no salió como yo había pensado. Me doy cuenta de que yo calculé que como en estos años yo iba a ser ya pastor de las naciones. No más no. Esforcémonos. Esfuérzate y sé valiente. Recuerda. ¿Qué es lo que Dios te dijo? ¿Quién eres tú? Cuando te digan lo que ya te habían dicho, que Dios te dijo que no eras, recuerda, siéntate otra vez y dile, otra vez repíteme, Dios, ¿yo quién soy?
Y en la revelación construimos el templo, y en el templo nos encontramos con el gran yo soy. Y el gran yo soy entonces nos va a decir todo lo que nosotros somos. Y ahí en ese momento nosotros hacemos lo que Dios nos llamó a hacer. Y somos entonces buenos discípulos. Seamos buenos discípulos. O sea, Jesús no se pasaba todo el tiempo cuando estaba leyendo la Biblia. O sea, Jesús lo que hacía era que iba a lugares. Hacía, o sea, las personas sabían que él era Dios por quien Él era. O sea, cuando estaba con la gente, las personas sentían el amor que Jesús les tenía. O sea, seamos buenos discípulos.